buscando la verdad y por la consecución de la paz en el Ecuador, queremos saludar a nuestros primeros invitados, el general Juan Carlos Barragán, ex jefe policial, y el doctor Hugo Espín, también experto en seguridad y jurista. Les invitamos para conocer su punto de vista, desde el punto de vista también, perdón la redundancia, de la situación técnica, de la aplicación de la ley, de lo que está sucediendo al interior de las cárceles. Este poder que se demuestra desde el interior de los centros penitenciarios y también fuera de las cárceles, la violencia que se ha evidenciado. Quisiera empezar con el doctor Hugo Espín, cómo afrontar esta realidad que estamos viviendo, y hay que insistir, la falta del pleno control del Estado ecuatoriano, del sistema penitenciario, como ocurre en Guayaquil. Doctor Espín, buen día. Muy buenos días, Miguel. General, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Realmente conocemos y compartimos la preocupación por una extendida crisis carcelaria que se ha caracterizado, al menos entre el 2021 y el 2023, con casi 500 muertos en masacres internas, en revueltas penitenciarias donde se ha evidenciado el control carcelario en manos de la delincuencia y no de las autoridades. Inclusive después de las requisas, que son muy sonadas, que lo único que dejan en claro es que existe una evidencia fehaciente de que no existen controles de los cercos externos y declaramos estados de emergencia uno detrás de otro con resultados prácticamente nulos, porque pocos minutos después de declarar un estado de emergencia, las mismas cárceles que estaban en control del Estado son nuevamente tomadas por los delincuentes, como se ha demostrado ayer en una demostración, valga la redundancia, en un acto de fuerza que se ha evidenciado dentro y fuera de las cárceles en el Ecuador, especialmente en Guayaquil. Doctor Espín, daría la impresión, por lo que usted señala, esta manifestación motorizada e incluso de demanda porque se vuelva al centro penitenciario al jefe de una banda. ¿Qué evidencia esta situación cuando el Estado debiera mantener el control en los centros penitenciarios? Bueno, lo que tenemos claro es que lo que sucede dentro de los centros penitenciarios redunda en las calles del país. La evidencia más fehaciente que hemos tenido es justamente esta pelea entre la banda de los Tiguerones y los Lobos, como parte de una alianza con otro grupo que es los Chone Killers, que dejó en el medio una confrontación con 31 muertos, pero que inmediatamente hubo revueltas a nivel nacional en Guayaquil, en Esmeraldas, en Durán, que nos han dejado claras huellas de que el control carcelario es una necesidad del Estado, es decir, no se puede permitir que en este momento las órdenes salgan desde dentro de los centros carcelarios, que como en la entrevista anterior había manifestado que luego de que se producen estos eventos, inclusive un candidato llega y se sube a un poste y pone un disruptor de señal y dice que con esto se controla las ruedas de prensa que salen dentro de las cárceles, lo cual es un sinsentido. ¿Qué ha pasado con 3 años en una permanente crisis en la que no hemos podido comprar escáneres, que no se ha podido hacer el aseguramiento perimétrico de los centros de rehabilitación, que no ha habido una inversión en la mejora de la infraestructura de seguridad interna de las cárceles? Hasta el día de hoy las cárceles siguen controladas en las puertas por los propios reos, los propios detenidos. Entonces, si los privados de la libertad son a quienes se les entrega el control de las cárceles, si seguimos estructurando el sistema de control de cárceles por pabellones, no nos sorprendamos de que el pabellón 8 se pelee con el pabellón 9, porque están en una pugna de poderes en las que se les ha permitido fortalecerse y estructurarse como verdaderas agrupaciones casi paramilitares al interior de las cárceles, y cada vez podemos seguir evidenciando que esta violencia va en una escalada que es extremadamente preocupante, ¿no? Hace 3 años atrás no veíamos la cantidad de granadas de tipo militar de guerra que ingresan a las cárceles, no veíamos fusiles de asalto, la cantidad de munición. Yo no dejo de sorprenderme que en la última requisa militar que se realizó, después de haberse efectuado una requisa entre policía y Fuerzas Armadas, se encontraron 15,000 municiones, más de 100 pistolas y 16 fusiles. O sea, no estamos hablando de números menores.
y hay que tomar en cuenta también que en los últimos ingresos que se han realizado por parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, se evidencia que el control de las cárceles está en una decisión, porque cuando se ha tomado la decisión de ingresar, han ingresado, y cuando han querido controlar los pabellones, lo han hecho. Entonces, todo esto, lo que tiene que determinar es que el Estado no puede mantener ningún tipo de concupiscencia con la manifestación del crimen organizado, que es lo que hasta el día de hoy ha generado al menos de la ciudadanía en común, una grave preocupación de qué es lo que ha venido sucediendo y por qué no se ha podido tomar el control de un centro que está definido, que además las paredes no están solamente para que los que están adentro salgan, sino que también para que lo que está afuera no puede ingresar a las cárceles, y este control que está en manos de policía, Fuerzas Armadas y obviamente en la parte interna de los guías penitenciarios, evidentemente ha sido burlado en todos los estados de emergencia y en todos los eventos que se han venido dando, especialmente desde el año 2021 hasta la presente. Bien, quiero dar la bienvenida al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, y le planteamos, dada su experiencia, desde una visión de un análisis técnico, el tema de homicidios, las cifras, las proyecciones. ¿Cómo ve esta situación del control del sistema penitenciario? Buen día. Muchísimas gracias, Miguel. Buenos días a toda la audiencia de Radio Democracia. Un saludo, doctor Hugo Espín, siempre un honor compartir la mañana, Hugo. Y muy acertado su comentario anterior. Bueno, en realidad es un poco confuso porque por un lado tenemos un diagnóstico claro. El doctor Hugo Espín ha hecho un diagnóstico claro y muchos analistas han hecho un diagnóstico claro, y creo que el Estado, los equipos de inteligencia, si es que existen, debería tener un diagnóstico claro. El punto es a la práctica. Porque en mi modesto pensamiento, opinión, con los datos que poseo, me permito decir que el estado de excepción, si bien es verdad, sería una herramienta firme, fuerte, apropiada ante la grave situación que vive el país, debería estar enfocado en función de los datos y de lo que sucede en el país. Al momento tenemos 6 provincias que se llevan el 80% del homicidio. Y el 20% restante se reparte en el resto de provincias del país. Entonces se entiende que de acuerdo a eso, la fuerza, digamos, del control, de la supervisión de las ciudades, con todos sus elementos, debiera centrarse de una manera clara y concreta, dando tareas y responsabilidades objetivas a cada uno de los involucrados en este estado de excepción, para mermar y mitigar la situación de violencia en 6 provincias que son las que nos tienen al país dando una imagen de miedo y de terror, porque los medios de comunicación, obviamente, y los sistemas de información actuales hacen que sepamos pronto lo que pasa en cualquier parte. Pero ese peligro de que 6 provincias estén en rojo, estén incendiándose, crea también en los delincuentes la idea de una oportunidad de delinquir y salir de estos lugares, de estas provincias, a delinquir en cualquier parte del país. Vimos hace poco un atroz asalto a un blindado en Cuenca, por ejemplo, con una ciudad con relativamente baja tasa de homicidios. Entonces, el problema del homicidio es que es un delito que lleva de la mano un montón de delitos, de otros delitos, porque la criminalidad común aprovecha del estado de miedo de la comunidad para entonces incursionar y agresivamente atacar con vacunas, secuestro express, secuestro mayor y robo a domicilios, en fin. Yo quiero decir que comparando cifras en los temas que salen del homicidio, de lo que la policía muestra en sus datos, pues se vería que el problema principal es del homicidio, con una brutal agresividad en estas 6 provincias. Pero del resto de delitos, más o menos, la policía tiene un control con este aparecimiento de vacunas y secuestros express, y eso que pienso que nuestra unidad UNACE, que es una extraordinaria unidad en este tema, está haciendo muy buen trabajo de acuerdo a lo que las cifras que yo tengo. Pero el punto es, como bien decía el doctor Spin con sabia reflexión, ¿cómo es que las cárceles, las cosas suceden a voluntad de las personas privadas de la libertad? Y claro, nos enfrentamos con 2 fenómenos.
una absoluta baja inversión en realidad o en relación a lo que esta afectación causa en la economía. Negocios que cierran temprano, miedo de invertir, nerviosismo para emprender un negocio, negocios que funcionan y pagan vacunas. ¿Cuánto este sistema carcelario y estas muertes han generado violencia y miedo en la comunidad? Y lo siguen haciendo. Entonces, comparamos cuánto ha perdido el Estado frente al PIB en un año por esta desaceleración de la economía, por el miedo, porque el país está temblando. Y en relación a cuánto ha perdido, entonces los economistas del Estado se han de poder hacer un cálculo que si se ha perdido tantos millones y comparar con cuánto se ha invertido en cambio en la rehabilitación social. Porque adentro, no hay que olvidar que adentro están seres humanos, son seres humanos que están adentro. Seres humanos que piensan, ese es el problema. Piensan y viven en condiciones infrahumanas descuidadas por el Estado. Entonces, si por un lado vamos a presionar, bueno, se han visto algunas acciones, ¿no? Se han visto algunas acciones que yo felicito, el intento de tomar el control de los pabellones. Ahora, la pregunta es, ¿será eso sostenible? ¿Cuánto va a poder estar Fuerzas Armadas ahí? ¿Cuán sostenible va a ser? Entonces ya de la mano debería estar una inmensa inversión para poder controlar el problema y poco a poco ir deslindando a las instituciones cuya competencia no es cuidar las cárceles. Pero el problema es, ¿dónde está esa inversión? ¿Se está comprando? No, tal vez no. Los funcionarios tienen miedo tal vez de comprar. Tal vez no se hace la inversión porque alguien tiene miedo de comprar. Tal vez tiene miedo que mañana más tarde me auditen, que esto que el otro y nadie quiere comprar. O no compran por otras razones. El punto es que el equipamiento, las vituallas no llegan para el cumplimiento de la misión. Y ahí tenemos el grave problema. Porque un estado de emergencia, si bien es verdad, es una medida fuerte, pero es un parche, porque eso termina. Y en algún momento tenemos que dejar de vivir de estados de excepción en estado de excepción, este país militarizado para todo. Entonces, ahí tenemos el problema. Mire, tenemos actualmente, vamos a los 4.500 homicidios en lo que va del año. Mientras que en el año pasado, en todo el año, tuvimos 2.500 homicidios. ¿Qué nos espera hasta fin de año entre los 4.500 homicidios actuales? Por lo menos subiremos a 6.500 homicidios. Si comparamos con tasas anteriores, veremos que el país tuvo tasas de 1.000 homicidios en el año, frente a 6.500 que terminaremos. Entonces, independientemente de la situación, necesitamos unirnos y ver la manera de que esto se solucione, pero se necesita inversión. ¿Cómo vemos? Seguimos viendo policías sin chalecos, policías en patrulleros que se arrastran. Entonces, algo no está funcionando bien. Y no vamos a poder solucionar el problema únicamente con medidas extremas últimas. Porque dígame usted, si fracasamos con el estado de excepción, ¿ya qué otro recurso tenemos? Ya no hay con qué más enfrentar el problema. Ya se ha recurrido a lo mayor que tiene el Estado. Entonces, yo invito, por un lado, a esta unión, que bien Miguel lo dijo en la mañana, no podemos seguir así con el país. Y otra cosa también, a nuestros sistemas de inteligencia, ¿no? Porque, vamos al punto, ya hemos tenido una violencia política, hemos tenido esta grave situación que nos ha consternado a todos, por la pérdida de uno de los candidatos, caso Fernando Villavicencio. Una puñalada al país, porque es algo tan doloroso, tan triste. El problema es que los servicios de inteligencia, independientemente de sus capacidades logísticas, tecnológicas, tienen que, ustedes, jóvenes policías, tienen que dar hasta su última vida, porque el país necesita de su trabajo hoy más que nunca. Necesitan enfocarse en la producción de inteligencia porque necesitamos estudiar las cosas muy detenidamente. Dios no permita, si están pasando esto, ¿quién es el próximo? Ahora podemos estar hablando y puede haber un plan para alguien. ¿Quién es el próximo? Y esto es la respuesta a la inteligencia de la policía. Es una pregunta para ellos. Compañeros, independientemente de lo que pase mañana, hoy tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo en las calles, tenemos que luchar contra las organizaciones criminales y producir inteligencia. No encontrarnos droga con contenedores y un guardián. Yo sé complicado. Sé que el mañana de ustedes puede ser funesto. Mañana más tarde pueden estar enjuiciados. Mañana más tarde pueden ir a la cárcel por haber luchado contra el crimen.
Comprendo. Aún así, señor comandante general, señores generales y compañeros policías, aún así, aún a sabiendas que esto puede pasarles, es su tiempo. Y tiene que hacerse, y tienen que exigir los recursos para que los policías tengan las condiciones básicas adecuadas para trabajar y la inteligencia vuelva a ser robusta, se robustezca, se fortalezca. Pero es con recursos, señores del gobierno. Esto no es con orden, esto no es con tanques. La inteligencia necesita recursos. Si no, es mejor no hacerla, como puede estar pasando ahorita. Solo me baso en los contenedores. Contenedor tras contenedor, ni un detenido. ¿Dónde están los dueños? Es mi modesta pregunta, ¿no? ¿De quién era la droga? Acabó de caer droga hace 2 meses en España, la semana pasada en Holanda, toneladas, saliendas del Ecuador. ¿De quién era? Pregunto. Entonces, señores, la inteligencia de la policía está para luchar, para buscar información, para llevar organizaciones a la justicia, aunque mañana tengan ustedes ya viejos que soportar pasos judiciales muy tenebrosos. Pero ahora tienen que hacer, independientemente del mañana. Hoy es el tiempo de ustedes, señores. Así que busquen los recursos, soliciten los recursos, pero el país no puede seguir así. No podemos terminar el año con 6.500 homicidios. ¿A dónde más vamos a llegar, señores? Así que unión y una potencia a la inteligencia y un orden en el sistema carcelario. Pero el orden es una buena inversión porque ¿qué sacamos encerrando a esa gente sin darle una posibilidad de vida? Necesita comer dignamente. ¿Cómo será adentro? ¿Cómo serán las cosas adentro? Entonces, estas personas, mire, dice, quien no tiene nada que ganar, no tiene nada que perder. Entonces el Estado tiene que preocuparse que esta gente, que por cualquier cosa de la vida pierde su libertad, necesita tener condiciones básicas para vivir. Y esa es una manera de ir ordenando las cosas. Porque solo encerrarles, esto no es el camino, porque mañana van a salir de todas maneras. Van a estar otra vez en el tejido social. Entonces necesitamos pensar en estrategia firme, fuerte. Pero dejar pasar, poner la basura bajo la alfombra, no es solución. No es solución, señores. Doctor Hugo Espín, con estas consideraciones, la necesidad de recursos, fortalecer la inteligencia, lo que puede ver esta dinámica en el Ecuador, este círculo vicioso, lo que se ha denominado operativos limpios para limpiar los pabellones de las cárceles, pero pasan seguramente 2, 3, 5 meses o el tiempo que fuere y volvemos a lo mismo. ¿Cómo atacar las causas, el ingreso de lo que ha ocurrido y no solo los efectos que son los operativos para tener un pleno control en el país? Bueno, primero, yo felicito todo lo que acaba de mencionar justamente General Barragán, un verdadero experto en el tema de inteligencia y de seguridad. Su experiencia al frente de la institución policial y de los sistemas de inteligencia justamente permiten tener esta opinión en la que se ratifica. Primero, la falta de un verdadero liderazgo a nivel del Ministerio del Interior a lo largo de estos años, no solamente en este último mandato, digámoslo así, del ministro Zapata, sino a lo largo de estos años. Lamentablemente el Ministerio del Interior ha sido más un concepto político que un concepto técnico. Y el problema que tenemos es que durante 2 años y medio en estados de emergencia, que como bien refería el general, es la última línea que tiene el Estado para poder generar recursos y para poder generar soluciones a problemas que están en el límite superior para poder adoptar esta medida. Sin embargo, todos estos estados de emergencia han sido absolutamente infructuosos. Y si un funcionario público no está en la capacidad, no quiere ejecutar un presupuesto, definitivamente le queda grande el puesto. Y este es un problema muy serio. El problema que hemos tenido es, en 12 años, 14 años ya prácticamente, la policía no ha tenido uniformes, no tiene chalecos antibalas, no tiene armamento largo. Las armas primarias con las que debería contar la policía en servicio urbano no existen. Sí han sido dotadas las unidades de élite, pero los que están en la calle todos los días son los servidores del eje preventivo que están desprovistos de todos los elementos mínimos indispensables para cumplir con su tarea.
Si nosotros pensaríamos que quienes están en la empresa eléctrica no tienen guantes para poder coger un cable de alta tensión, sería un despropósito total. Los policías en las calles sin chalecos de antibalas, sin ningún tipo de medios, obviamente tenemos resultados que no son los que el Estado desea. La muerte de Fernando Villavicencio, un amigo, una persona con la cual tuve la oportunidad de partir varios momentos, justamente deja en evidencia que estos sistemas están fallando en todos los niveles. ¿Sí? Y no es justo para la ciudadanía que nos digan que como respuesta se cumplieron con los 3 círculos concéntricos de seguridad y que lamentablemente esto puede suceder. El hecho es que sucedió y sucedió bajo la custodia policial. Y hoy por hoy hay una situación que tiene que ser resuelto en vía judicial y que el día de ayer escuchaba justamente la llegada de estos agentes del FBI como si fuera la panacea de la solución, cuando no es así. Es colaboración internacional que tiene una limitación muy grande en lo que pueden y no pueden hacer. Entonces nosotros tenemos que volver en el tema carcelario a sentar los pies en la tierra y saber exactamente cuál es la problemática interna para empezar a adoptar medidas de solución. Primero, en orden logístico, en el orden de infraestructura, porque no podemos seguir teniendo las mismas condiciones y buscar un resultado diferente. No podemos seguir manteniendo un sistema anacrónico de control interno de cárceles donde no existen controles, por lo menos automatizados del acceso de las puertas, para que no exista una persona físicamente controlando cada uno de los accesos, para que estos accesos no sean vulnerados todo el tiempo por parte de los privados de la libertad, para que ellos no puedan acceder a los techos y para que no se cometa lo que justamente se acaba de mencionar, que 2 días después de una requisa nuevamente están armados, porque después de una requisa, la siguiente, horas después, ya encuentran nuevamente teléfonos celulares, se encuentran armas de fuego, se encuentran municiones, se encuentran sustancias sujetas a fiscalización, elementos prohibidos. No nos dejamos, no terminamos de sorprendernos de que se encontró una piara de puercos al interior de las cárceles o tilapias en esto, cuando inmediatamente después vemos que la habitación de uno de los privados de la libertad de más alto perfil en el Ecuador es totalmente diferente de los demás privados. Es una habitación entre comillas de lujo, porque evidentemente está en una condición bastante compleja de estar dentro de una cárcel, pero tienen unos privilegios que son inaceptables o que son inmanejables dentro de un régimen penitenciario en el cual se supone el Estado tiene el control. Entonces, cuando vemos este Doctor tipo de Espín, circunstancias... si me permite, ¿de quién es la responsabilidad de todo lo que se ve después? ¿De quién es la responsabilidad? Lamentablemente, el director del SNAI, cuando asume el cargo, tiene que entender que asume la responsabilidad de ejecutar acciones de control al interior. Lo que hemos venido teniendo es ataques a los directores de las cárceles, ataques a los guías penitenciarios, y eso hace que la gente actúe con miedo. Entonces el sistema como se está manejando no funciona. En países como México se ha llegado inclusive a un sistema de privatización del sistema de control, donde el Estado concesiona el control. Entonces yo o garantizo el servicio, por ejemplo, de las cámaras de seguridad, de ejes perimétricos con sensores de movimiento, para poder separar a que la misma persona encargada del control sea la que ejerza el control también de los arcos de seguridad o de las puertas de seguridad, que sea el que maneje el control de todos los sistemas electrónicos. Entonces, hay que ir separando y obviamente, como bien decía el general, no podemos seguir manteniendo bodegas humanas. Hay que tener el concepto de rehabilitación social. Si no tenemos a las personas ocupadas, clasificadas y estructuradas de una manera diferente a fortalecer los ejes criminales, lo que vamos a tener es el mismo resultado permanentemente. Seguimos clasificando por agrupación criminal. Los pabellones se organizan por agrupación criminal para que se puedan fortalecer, estructurar y fortificar dentro de las cárceles. Es un absurdo. Tenemos que clasificar por peligrosidad a las personas, estructurar ejes de trabajo para que existan talleres o que existan líneas de estudio, de aplicaciones del tiempo, de la utilización del tiempo, porque estas personas no tienen absolutamente nada que hacer, sino que fortalecer la línea delictiva por las cuales fueron puestos dentro de las cárceles. Y lo más grave de todo, esta intercomunicación que existe dentro y fuera de las cárceles, que hasta el día de hoy no se puede controlar, no puede presentarse, estando en pleno estado de emergencia, una rueda de prensa de los privados de la libertad. Y en la rueda de prensa, inclusive la participación de un oficial de la policía, que después de muchas explicaciones siguen siendo incomprensibles, que una persona haya entrado sola, pasando todos los filtros, mientras teníamos más de 2,000 policías y militares de la parte externa, justamente para poder ejercer el control.
Entonces, si se puede entrar y salir libremente, cruzar todos los filtros para coger personalmente las armas que se iban a entregar, realmente suena un despropósito, o que existe una concupiscencia con las autoridades, con los que están privados de la libertad, o que existe una situación en la que tienen que llegar a acuerdos y negociaciones que es impresentable para el Estado. El Estado no puede negociar con terroristas, el Estado no puede negociar con las personas que están sujetas a su control, no para poder en mesas de diálogo a los que deberían estar sujetos al control absoluto del Estado. Entonces, evidentemente, hay que tomar decisiones diferentes, hay que tomar acciones diferentes y hay que sacar, porque esto también es una realidad, las Fuerzas Armadas y la policía no están para ser los que ponen adentro de las cárceles a los privados de la libertad y los que los custodian y están en permanente riesgo de contaminación, de ejercer funciones que no les corresponde y de un desgaste permanente, porque hay que entender que pararse 10, 12, 15 horas para cuidar las cárceles, evidentemente también genera un desgaste emocional, físico y de riesgos de contaminación que se ha venido dando, y que es por eso que hemos visto de manera recurrente que los militares, que los policías que están en custodia de los cercos externos, terminan siendo quienes ingresan las sustancias prohibidas, los armamentos, las municiones al interior de los pabellones de las cárceles. Entonces, evidentemente, las líneas en las que tiene que trabajarse esto no es solamente un eje policial y militar. Aquí tiene que haber mesas mucho más amplias en las que intervengan los diferentes estamentos del Estado y que las acciones sean como Estado. No puede ser como un concepto únicamente de que esto es responsabilidad de la policía o de las Fuerzas Armadas o del ministro del Interior, ministro de Defensa. Esto es un concepto muchísimo más amplio y de responsabilidades múltiples, empezando por la propia función judicial y la determinación de cómo se manejan los privilegios penitenciarios, la forma en la que se administra internamente las cárceles, cómo se regula la estructura interna de pabellones, romper este esquema que evidentemente nació después de la muerte de Fito y de Junior y de los conflictos que hubieron al interior de las cárceles, pero romper estos esquemas de seguir manteniendo a nivel nacional pabellones por grupo delictivo. La clasificación del Estado no puede ser la ratificación de la violencia externa. La clasificación dentro de las cárceles tiene que manejarlas del Estado y con parámetros técnicos, no con una visión de a qué pandilla pertenecen y cómo organizarles internamente para que se respeten estas pandillas. General Juan Carlos Barragán, ¿cómo lograr lo que usted decía, fortalecer la inteligencia, contar con los recursos que permitan precisamente lo que decía el doctor Hugo Espín, tener un pleno control en los centros penitenciarios? Sí, Miguel, plenamente de acuerdo con lo manifestado por Hugo, que pues recoge el balance general de lo que nos está pasando. Vean, es innegable que la violencia en el país en cuanto al homicidio, que de la mano lleva todos los delitos, se desencadena, digamos, brutalmente hacia arriba a partir de la primera masacre carcelaria que van por ahí alrededor de 2020. Y esta situación generó afuera una ola de venganzas sin precedentes. Porque estoy seguro que nadie de los que fueron, o las familias, no presentaron ni denuncia. Afuera se arreglaron las cosas y se siguen arreglando. Entonces, si nosotros multiplicamos la cantidad de personas que perdieron la vida en estas masacres, todas estas personas generando venganzas afuera y esas venganzas, otras venganzas, más las muertes por el mismo crimen, sea por territorios o por lo que sea. Entonces, esta escalada no va a parar. Pero vuelvo al tema del estado de excepción. Necesitamos controlar 6 provincias para devolverle al país la tranquilidad. Entonces, de las 24, diríamos que en 18 no ha crecido el homicidio. En 18 todavía podemos mantener el país. Entonces son 6. Entonces, si nosotros repartiéramos los recursos de la policía y de las Fuerzas Armadas y enfocáramos directamente en estas 6 para darle tranquilidad a la comunidad, porque ahora a la comunidad no le importa qué color de uniforme tiene quien le da seguridad. En este momento, en la desesperación, solo quiere seguridad, no importa de qué color sean los uniformes. Y es un solo país, claro, pero las funciones son claramente competencia de la policía. Pero la policía, por falta de recursos o lo que sea,
está desbordada. Pues en estas 6 provincias nos acaban, en 6 provincias los delincuentes acaban el país. Porque como le dije, en 6 provincias tenemos casi 4,000 homicidios de los 4,500 que se han dado. Entonces, en 6 provincias es en donde el esfuerzo tiene que situarse. Y vemos que dentro de estas 6 provincias están las penitenciarías que han generado, donde se han generado las masacres. Entonces, el problema no está, digamos, no es que no hay claridad al respecto. Si nosotros miramos las capacidades de la policía para el tema de la interdicción, en cambio, la policía lleva de largo méritos y lauros porque el sistema de interdicción de drogas, es decir, encontrar la cocaína de la forma que se hace en las carreteras, que por acá, que el sistema de trabajo de los canes detectaron en el puerto, que los sistemas de estos están funcionando muy bien, ¿no? Porque son sistemas que pueden funcionar, digamos, aún con los recursos bajos. Pero en donde está el problema grave es en la inteligencia, en la producción de inteligencia, que es una herramienta cara. Y si, como es totalmente efectiva, es cara. Y si no hay la inversión, es mejor no hacerla, porque entonces puede pasar lo que Hugo dijo hace poco, puede generar corrupción, puede generar que vienen algunas actividades que más bien pueden ser en el futuro en contra. Pero en definitiva, el Ecuador tiene el problema grave del homicidio y la proliferación de estos grupos criminales que no van a parar en sus intentos de mantener su hegemonía, su fuerza, tanto en las cárceles como al exterior, en las calles y plazas. Y la respuesta del país en lo que queda para el gobierno, yo le veo, lamentablemente, solo serán esta medida de mantener con estados de excepción a como dé lugar hasta el final del gobierno y entregar al gobierno que venga. Como no tenemos una política integral de seguridad, es decir, con estrategia, que no importa qué gobierno venga, esas estrategias deberían mantenerse. Todo va a terminar cuando termine este gobierno, que dejará el país para finales de noviembre, dejará el país con sobre más de 6,000 homicidios. Es decir, una violencia nunca vista. Pero ¿qué le espera al próximo gobierno? Probablemente será un gobierno que quiera venirse a sentar 1 año 6 meses, o será un gobierno que quiera venir a hacer algo concreto, preciso, firme en el tema de la seguridad. Nos avenimos a eso. ¿Qué va a pasar en el futuro? Sin embargo, en este lapso, las organizaciones criminales no van a parar. Y una de las situaciones que me aterra en pensar es quién va a ser la próxima persona que estos criminales o bandas de que por A o B, Z o por razones que sean, quién es el próximo funcionario que está en peligro de ser atacado, ¿no? Entonces, en eso es lo que tenemos que concentrarnos los esfuerzos, porque un golpe de estos le destruye al país, la moral. ¿Cuántas gentes han dejado de venir al país por inversión, por trabajo, por turismo, por esto, por el otro, a raíz de este genocidio? ¿Cuántas cosas más van a pasar para que tomemos en serio y se pongan los recursos donde se deben poner? Porque lamentablemente aquí es doctrina, quien da la orden, da los medios. No se puede mandar a la gente a hacerlo de orden, porque de orden, por más que quiera y ponga el corazón, de orden nomás no se puede. Tienen que estar los medios, tienen que estar los recursos. Y para eso son, obvio, como decía Hugo hace poco, para eso son las cabezas de las instituciones. Porque la cabeza de la institución no sale pues a controlar una organización criminal, ni a entrar en una casa en una acción de comando para cumplir un allanamiento y detener delincuentes armados. Las cabezas de la institución no están para eso. Entonces, ¿para qué están? ¿No será que su función es conseguir los recursos? Hacerle entender al gobierno que necesita poner recursos. Pero si yo no puedo conseguir los recursos para que la policía viva que trabaje con dignidad, con seguridad, con los recursos adecuados, por lo menos en mayor proporción de la capacidad de los criminales. Si no tengo esa competencia y no puedo hacerlo, por las razones que sean, no puedo hacerlo, lo lógico sería que me vaya
me tengo que quitarme de ahí a ver si otro puede. Pero por lo menos así le diré al Estado, ¿qué puedo hacer? Si usted no me da los recursos, no puedo hacer nada. Entonces, mucha gente, ¿cuál será el problema? El que se siente en un puesto público tiene que tomar responsabilidades. Y haciendo las cosas rectas, sin meterse nada en los bolsillos, hay que firmar y hacer las cosas. Porque si vamos a estar con el miedo de que mañana nos den tastas en la colita, entonces, si no me dan tastas en la colita, lindo, y si me dan, qué pena. Entonces, por eso hoy no compraré nada, no haré nada, es que toco bola, paso el tiempo, seguiré cobrando mis suelditos y a la final me voy a mi casita y se acabó. Nadie me ha dado tastas en la colita. Pues estamos para que nos den tastas en la colita. Y si no somos capaces de afrontar esa responsabilidad, tiene que irse el funcionario. Porque no se puede amparar en eso y dejar el país a su suerte. Por eso insisto, compañeros de la policía. Inteligencia. Necesitamos pensar, luchar firmemente, sin importar lo que pase mañana, porque yo veo que están preocupados. Están preocupados viendo a sus viejos morir en el exilio, viendo a sus compañeros afrontando procesos penales. Pero no podemos quedarnos ahí. De todas maneras, hay 18 millones de ciudadanos que necesitan nuestro trabajo y competencia con valor, independientemente de lo que pase mañana, señores. Aun cuando de viejos paguen injustamente cosas, hoy necesita darle al país tranquilidad y luchar contra las organizaciones criminales con profesionalismo, como siempre, con respeto a los derechos humanos, con sus mecanismos técnicos de control. La policía es una de las instituciones que tiene un sistema de asuntos internos poderoso, fuerte, con sus mecanismos de poligrafía. Entonces, ahí están, todos los generales que están en este momento tienen que haber pasado su prueba de confianza. Ahí debe estar su examen de poligrafía, su examen de sus cuentas bancarias, sus bienes, sus propiedades. Debe hacerlo no a la Contraloría solamente, a la misma policía. Entonces, ahí deben estar sus pruebas. Entonces, si están ahí en el mando es porque han vencido sus pruebas de confianza, que probablemente nadie en este país lo hace. Entonces, el recurso tenemos gente de primera calidad. Lo que sí necesitan tal vez es ajustarse un poquito los pantalones y solicitar los recursos. Y hacerlo. Porque es su tiempo. Es ahora, es su tiempo. No vamos a esperar que nuestros padres, bueno, de los muchos de nosotros ya muertos, pero sus padres que aún vivan, que ellos vayan a solucionar los problemas de este país. No, ellos nos dejaron el país en mejores circunstancias. En nuestro tiempo, mire cómo estamos. Y todos somos responsables aquí, todos. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena. Y ojalá, como decía Miguel, con mucha sapiencia en la mañana, ojalá que el país podría unirse y entender esto y traernos a una mesa nacional para conversar y debatir este tema. Hay cosas que no podemos, con las que no podemos jugar, la vida de la gente. Niños muriendo en atentados criminales, balas perdidas que matan criaturas. Gente buena, gente que no entiende el peligro, gente sana, que se gana la vida, un político, que vengan 10 depravados y crean que son dueños de la vida de las personas. No, es algo que no podemos seguir tolerando, o sea, no puede seguir pasando en este país. Tenemos que hacerlo. Es el momento. Así que, señores, compañeros policías, el gobierno, bueno, otras serán las personas que le recomienden al gobierno, pero yo sí con cariño le puedo recomendar a la policía. Hay que hacerlo, compañeros, al precio que sea. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis, a este debate, al doctor Hugo Espín, jurista, y al general Juan Carlos Barragán, ex alto jefe policial, por abordar este tema real que llama a la meditación, a la reflexión, por un lado para unirnos y por otro para que se actúe oportunamente desde el Estado ecuatoriano. Muy amable, Hugo y Juan Carlos. Saludos, Hugo. Excelente día. Igualmente, general. Miguel. Bueno. Muchas gracias. Claro. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:18 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia y abogando por la consecución de la paz, unidos, porque no perdamos este país y recuperemos pacíficamente, perdón la redundancia, la paz en el Ecuador. Ya volvemos para hablar sobre la calificación de la candidatura de Cristian Zurita en reemplazo de Fernando Villavicencio, que demora en el CNE.
¿Qué debiera hacer? Dos voces desde la experiencia estarán presentes en los próximos minutos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Henry Cucalón, ministro de Gobierno, reconoció que hay conmoción por el magnicidio de Fernando Villavicencio, incluso una democracia frágil que corresponde a todos fortalecer. Por eso señala que el mejor homenaje para un luchador demócrata y patriota es acudir a las elecciones el próximo domingo 20 de agosto. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy Alex Remachi. Mi vida gira en torno a la academia. Siempre he estado comprometido con las causas más nobles de nuestra gente. Ahora soy candidato a la Asamblea Nacional por el norte de Quito. Mi trabajo legislativo se concentrará en el empleo, la educación y la seguridad. Claro que se puede. Estoy con Yaku, quien representa nuestros sueños y esperanzas. Recuerda, estamos en la lista 2-17-20. Publicidad electoral. Asambleístas provinciales 2023. Este 20 de agosto en el Cantón Quito.